La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. 9 de la mañana con 17 minutos, regresamos aquí a cabina de MBS Noticias Jalisco. El día de ayer ya dábamos un adelanto de cuál era la postura de la Federación de Estudiantes Universitarios ante los lamentables hechos que se suscitaron entre estudiantes de la preparatoria número 14 que finalmente terminaron en la golpiza y en el hospital de uno de estos estudiantes. Y bueno, finalmente la Federación de Estudiantes Universitarios hace su manifiesto, pide prácticamente 3 cosas. Y el rector de la Universidad de Guadalajara también está exigiendo un asunto de tema de seguridad alrededor de los centros universitarios. El día de hoy nos acompaña Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, para platicar un poco más sobre este tema. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Oye, Alberto, ¿qué es lo que pasó? Y para la gente que todavía no esté completamente enterada, ¿qué es lo que pasó en la preparatoria número 14? Bueno, 2 compañeros estudiantes que eran... prácticamente iban a ser los candidatos a presidente y vicepresidente de la escuela por una expresión. Los cita el director en un horario, en un turno que no era el de ellos, a las 7 de la noche, y saliendo de la escuela recorren varias calles hasta llegar cerca de la calzada. La prepa 14 está cerca del zoológico de Guadalajara y del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y al parecer los levantan, quienes ellos identifican como el presidente de la escuela, el presidente de la sociedad de alumnos de la escuela, y les ponen una tremenda golpiza y los dejan tirados en un lote baldío. Oye, ¿no habían tenido ustedes ningún tipo de denuncia previa o de aviso de lo que estaba pasando realmente en esa preparatoria o de cuál era el actuar de este presidente? No, bueno, no había una información de ese tipo, pues en ninguna escuela. O sea, lo que estamos diciendo que pasó es un acto que tiene consecuencias federales, es un delito, es privación de la libertad primero y es atentado hacia la vida de una persona. Tuvieron doble fractura de cráneo nuestros compañeros. O sea, es un acto sumamente excepcional y que se debe de castigar de todas las maneras y se debe hacer una cuestión ejemplar para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué acercamiento han tenido con la Fiscalía General, Alberto, como Universidad de Guadalajara y como Federación de Estudiantes? Desde que nosotros nos enteramos, a mí me enteran el viernes por la noche que los compañeros estaban golpeados. Había algunos testimonios, pero lo tengo que decir, nuestros compañeros no podían declarar. Uno duró 7 horas inconsciente. Otro compañero estaba en shock, no podía, no estaba, no nos pudo platicar mucho, ¿no? Y al final ahí activamos protocolos de la propia universidad para que se platicara con la fiscalía y se pudiera acompañar a estos estudiantes. Nosotros llevamos desde hace tiempo trabajando un tema de acompañamiento a víctimas con el Movimiento por la Paz que encabezó en su momento Javier Sicilia. Y bueno, tenemos protocolos muy claros para poder hacer ese tipo de acompañamientos, ¿no? Hay datos que nos indican una historia de terror en torno a esto y que, bueno, repito, se deben de tomar las determinaciones contundentes para que este caso no se vuelva a repetir nunca. Un caso excepcional, mencionas específicamente la golpiza que le dieron a estos 2 estudiantes, pero algo que también comentaba yo el día de ayer y que hemos platicado a lo largo de estos micrófonos en diferentes ocasiones, es el tema de la inseguridad que rodea a los centros universitarios y que muchas veces termina permeando dentro también de los centros universitarios. Hablaba yo de puntos en específico. Por ejemplo, hace unos meses a través de estos micrófonos estudiantes denunciaron el robo de autopartes en el CUCBA, la venta y consumo de drogas en el CUCSH, la gran cantidad de asaltos alrededor del CUSEI. Entonces son temas que se van sumando y entonces el tema de inseguridad alrededor, insisto, y dentro de los mismos campus de la Universidad de Guadalajara no es un asunto nuevo y sobre todo no es un asunto menor. Así es, bueno, también desgraciadamente es un reflejo de lo que está pasando en este estado y en este país, ¿no? Nosotros tenemos desde que yo llegué a la presidencia de la organización, hemos trabajado con la Coordinación de Seguridad Universitaria porque veíamos que esto era un tema que iba creciendo, pero sobre todo que afectaba zonas marginales donde hay centros escolares de la universidad que eran temas de alto riesgo. Nosotros, junto con la Coordinación de Seguridad Universitaria, hicimos un programa que se llama Universidad Segura, ¿no? Que
simplemente eliminar los factores de riesgo alrededor de los planteles. Es una política pública que se creó en Chile hace unos años, que fue exitosa. ¿Y qué quiere decir? Que si hay lotes baldíos, que estén limpios, que estén podados, ¿no? Que no haya un solo elemento donde se puedan esconder o puedan hacer actos delictivos, que si no hay una luminaria puede ser un factor para que se incrementen los asaltos, que si ahí están mal podados los árboles, que si el patrullaje... Me tocó un caso de veras impresionante de absurdo, que hubo un caso hace un año donde estaban asaltando muchos estudiantes de la preparatoria número 7. Cuando yo voy a hablar en aquel entonces con la administración municipal, los encargados de seguridad me dicen que sí, que era cierto, que no había tanta vigilancia a esa hora, que porque esa hora era el cambio de turno de los policías. Entonces, digo, pues nos hubieran enviado un comunicado, no salgan de 6:30 a 7 de la mañana porque pues están cambiando de turno los policías, no vaya a ser que los vayan a asaltar, ¿no? Entonces, así de absurdo a veces las respuestas. Por eso, por medio de la FEU y por medio de presión política de la FEU y por medio de una cosa ya muy hecha por parte de la Coordinación de Seguridad Universitaria que coordina Monte Alberti, pudimos hacer convenios con los ayuntamientos, que vamos a renovarlos con los ayuntamientos, para que se puedan bajar recursos de la Subsemun para las cuestiones de prevención del delito. Necesitamos apostar a la prevención del delito y hacer de los entornos escolares entornos seguros. No es posible que un estudiante se la tenga que rifar todos los días con miedo a ser asaltado, ¿no? Con un estudiante por miedo a ser ofendida o por miedo a ser que le ocurra alguna cosa lamentable, simplemente por ir a estudiar. Esto debe de cambiar y debe de ser una política pública de seguridad de fondo, y nosotros estamos haciendo nuestra parte. Oye, finalmente, y como bien señalas, Monte Alberti, en estos micrófonos, y el mismo rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, denunciaron en alguna ocasión y hace unos meses que el apoyo que estaban recibiendo de las policías municipales, a excepción, si mi memoria no me falla en este momento, del municipio de Zapopan, en el resto de los municipios era nulo el apoyo que estaban recibiendo. No había realmente como esta vigilancia real en los centros universitarios, la falta de luminarias, como tú bien señalas, y la falta de vigilancia, y que la mayoría de los centros universitarios, ya no en grado preparatoria, sino en grado licenciatura, prácticamente están cerrando las instalaciones a las 10, 11 de la noche, porque a esa hora terminan las clases. Claro. Pues eso generaba todavía eso incrementaba la problemática, y ellos lo que estaban pidiendo, el rector general de la Universidad de Guadalajara, lo que estaba pidiendo era que finalmente los policías municipales tomaran con seriedad el asunto y bueno, tuvieran este apoyo. ¿Han tenido, y con este cambio de administración, han tenido ustedes ya algún acercamiento previo o durante ya esta administración que tiene prácticamente 15 días que arrancó, o planean ya tener como ese acercamiento para poner sobre la mesa y dejar un planteamiento real y serio sobre esta problemática? Sí, bueno, ya ha habido un acercamiento en Zapopan, que fue un caso de excepción. Yo he tenido comunicación con el nuevo presidente municipal, con Pablo Lemus. Él está muy interesado en los convenios que se pueden hacer para incrementar la seguridad, pero sobre todo, hacer políticas de prevención del delito significa sí eliminar factores de riesgo, sí hacer un trabajo, pero también hacer un trabajo de inteligencia policial. Prácticamente, y lo puedo decir con todas las palabras, Seguridad Universitaria estaba haciendo todo el trabajo de inteligencia para poder localizar células delictivas, pasar la información a los comandantes de policía de cada una de las zonas. Y bueno, al final debe de haber un trabajo mucho más hondo en el tema de seguridad, ¿no? Tiene que haber investigación, tiene que haber un trabajo de seguimiento para desarticular células delictivas. Y bueno, eso se debe hacer, para eso es un gobierno responsable, y estamos pidiendo que los gobiernos sean hiper responsables en el tema de seguridad. Regresando al tema de los estudiantes golpeados, me imagino que van a estar dando seguimiento y van a dar apoyo, o ya tuvieron un acercamiento con la familia de estos estudiantes. Sí, por supuesto, desde el primer momento hemos tenido un acercamiento, se les ha tratado de apoyar en todo, pero sobre todo un acompañamiento legal, un acompañamiento en el tema médico. Ha habido casos mucho más fuertes, ¿no? Una de las madres de uno de los compañeros padece afecciones del corazón y por la impresión pues también cayó al hospital, y también hicimos las gestiones necesarias ante los hospitales civiles ante el centro médico para que pudiera recibir atención, entre otras cosas, ¿no? También uno de los compañeros quería ingresar
a hacerse más estudios y bueno, se ha dado un acompañamiento de este tipo. Nosotros, ¿qué pedimos de la FEU? Que eso es importante recalcar. 3 puntos. ¿Qué hicimos con de la parte de la organización? Primero, expulsar a todos los implicados de sus derechos políticos de la organización. En la organización no cabe gente así, no puede haber gente así. Segundo, expulsarlos de la universidad. Estamos pidiendo al Consejo de Educación Media Superior y al Consejo General Universitario que se expulsen a todos los responsables en este caso, sean estudiantes, sean directivos, sean lo que sea, ¿no? Y tercero, estamos pidiendo a la Fiscalía que haga todas las investigaciones para que se dé, para que se haga justicia y se lleve a los responsables. Es un delito no menor, es un delito que sobrepasa cualquier cosa que por lo pronto a mí me ha tocado ver en mi tiempo en la universidad. Y repito, debe de ser un castigo ejemplar lo que pasó en con los actores que participaron en esta hecho lamentable, y bueno, para que no se vuelva a repetir. Alberto, finalmente el tema de seguimiento a través de las autoridades estatales. Te lo comento, o más bien hago el comentario, porque pareciera, y por lo menos es lo que se ha venido denunciando a través de las redes sociales y de diferentes radioescuchas, que últimamente es un asunto de justicia mediática, y explico, ¿no? Se dio el caso de las redes sociales de esta perrita que fue maltratada y se dio una resolución de manera prácticamente inmediata. Se sube al tema también de redes sociales el asunto del asesinato de este joven en el bar de la Estancia, donde, bueno, después se supo que se vio involucrado el hijo de Roberto López, el secretario de gobierno, por lo menos que estaba ahí, y también se detienen de manera inmediata a estas personas. Pero hay casos, como es el asunto, por ejemplo, y obviamente marcando completamente todas sus dimensiones, es el asunto de los desaparecidos. Bueno, que Fundex rompe relación con, por lo menos las mesas de diálogo con el gobierno del estado por la falta de apoyo. Es el asunto de los 29 jaliscienses detenidos en Querétaro, que tampoco han recibido absolutamente ningún apoyo por parte del gobierno estatal ni de la fiscalía. Y es el asunto de que ya prácticamente cumplió un año este joven que murió en situaciones atípicas, vamos a llamarlo así, claras, en Guanajuato, ¿no? Y donde también la fiscalía, o por lo menos el gobierno en algún momento dijo que iba a dar todo el seguimiento, y bueno, pareciera que también son temas que se van quedando en el limbo, que dejan de ser mediáticos, entre comillas, y que prácticamente comienzan a quedar en el olvido. Ayer tuvimos una reunión con integrantes del Movimiento por la Paz y hablaban de que hay un 90% de impunidad en cada caso de delitos de alto impacto. 90% de los crímenes no se juzgan o no hay una condena hacia los agresores, ¿no? No nomás es ese. Recuerdo a Daniela Magaña, compañera de la prepa de Zapotiltic, que lleva más de un año desaparecida y que los padres todas las noches sufren por poder saber dónde está Daniela, ¿no? Hay muchísimos casos. Yo creo que debe de ser, Jalisco es el segundo estado de la República, solamente abajo de Tamaulipas, en mayor número de desaparecidos. Tenemos que cambiar este país, tenemos que cambiar este estado. Tiene que haber una política mucho más agresiva, mucho más puntual, pero sobre todo mucho más inteligente para poder dar los acompañamientos a las víctimas y sobre todo poder hacer justicia. Si no hay justicia en la sociedad, es un daño que no se repara. Y hoy tenemos una sociedad herida por la delincuencia, una sociedad herida por la violencia, y esto lo tenemos que cambiar entre todos. Alberto, estaremos dándole seguimiento a este tema, saber finalmente qué es lo que pasa con esas personas que están siendo denunciadas, a qué tanto avanzan las investigaciones, y ver también si solamente era el asunto de que estaban involucrados los estudiantes o también autoridades de la misma preparatoria número 14 estuvieron inmiscuidas en este caso, ¿no? Bueno, hay algunas declaraciones que así lo indican. Yo quiero que la Fiscalía integre el expediente, que se hagan las declaraciones y que se dé todas las acciones para castigar a los responsables. Todas y a cada uno de ellos. Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, gracias por acompañarnos en cabina. Muchas gracias, Víctor. Pues si tiene usted la información, la expulsión inmediata tanto de la Federación de Estudiantes como de la misma Universidad de Guadalajara para absolutamente todas las personas que resulten responsables y sobre todo que se investigue a nivel federal. No es un asunto menor, dice el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Levantaron prácticamente como en un asunto de secuestro
levantaron y golpearon de manera animal a 2 estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Pausa y regresamos.